Que Dios nos bendiga mucho. Amén. Obvio la parte de la oración, porque ahora ya oró el pastor Gustavo. Y este mensaje va a constar nuevamente de 3 partes, de 10 minutos cada uno. No, capaz que 8, 14 y 8. No sé si será tan exacto. Pero vamos a estar hablando acerca de la misma palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Qué significa viva? Que no es una letra muerta, no es el Martín Fierro. Hermanos, la palabra de Dios dice de sí misma que es viva, que produce aquello que tiene que producir y es eficaz, o sea que hace lo que tiene que hacer. La palabra de Dios en Hebreos dice de sí misma que por la palabra de Dios se hicieron todas las cosas. Y usted lo ve ahí en Génesis que dice, hágase la luz, hágase esto, hágase lo otro. Y esa era una orden de Dios. O sea que a través de la palabra de Dios, todo lo que vemos está hecho. Y con una maravilla increíble, a pesar de que la creación está dañada por el pecado. Es inmensa la cantidad de estrellas. Se dice que hace unos años descubrieron una estrella que no cabe entre la distancia que hay entre la Tierra y el Sol. O sea que el diámetro de esa estrella son 150 millones de kilómetros. O sea, la velocidad de la luz, que son 300.000 kilómetros por segundo, tarda 8 minutos de pasar de un lugar al otro en cuanto a la distancia. Y ese es nuestro Dios. Y esa es la fuerza y el poder de la palabra de Dios. Porque Dios dijo, se hacen las estrellas. Ahora, las estrellas son millones de millones, las galaxias son millones de millones, pero todo respondió a una sola orden de Dios. Esa palabra de Dios tiene poder para transformarnos. Pero la palabra de Dios dice de sí misma también, en la parábola del sembrador, que el gran asunto es nuestros corazones. Dice, un sembrador salió a sembrar y metía la mano en el saco de la semilla y toda era buena semilla. Pero parte de la semilla cayó en el camino y vinieron las aves y se la comieron. Parte de la otra semilla cayó entre las piedras. Parte de la otra semilla cayó entre espinos y parte de la otra semilla cayó en buena tierra. Gracias a Dios por la pregunta de los apóstoles, porque tenemos la explicación de esa misma parábola de la boca del mismo Jesús. Y Jesús dice que la semilla que cae en el camino todas son personas que escuchan alegremente. O sea, en la parábola del sembrador no hay persona que no escucha, todos escuchan. Pero hay una que dice que cae, reciben la palabra con la alegría, dice, pero vienen las aves y se la comen. Y ese símbolo, o lo que está simbolizando esas aves, es Satanás mismo. Dice que se roba la palabra para que no crean ni se salven. De modo entonces que no todo el que escucha cree. No todo el que escucha se compromete con la palabra. No todo el que escucha lo recibe y se compromete. Entonces viene el diablo y se la roba. Otra, la semilla que cae en las piedras, dice, es aquella semilla que brota. Pero viene el sol y se marchita porque no tiene profundidad de tierra. Jesús mismo dice en ese ejemplo que es aquellos que reciben la palabra con alegría, pero justamente viene la persecución y se vuelven atrás. Y yo digo, Señor, por mucho menos se vuelven atrás. No sabemos lo que es la persecución, pero Jesús da por sentado que incluso
son mala tierra aquellos que cuando viene la persecución se vuelven atrás. Son reflojos, dice Jesús. Ya le incendian la casa, lo persiguen y los meten en la cárcel y aflojan. Después dice que viene la otra semilla que tiene competencia. Aquella semilla que cae entre espinos y tiene que competir con otras cosas. Tiene que competir con el engaño de las riquezas, con los placeres de este mundo. El concepto de maleza es una planta que crece donde no tiene que crecer. Y la maleza es aquella que le saca agua, le saca nutrientes y le saca luz a la planta que uno quiere que prevalezca. ¿Amén? ¿Me siguen? Ahora, ¿qué es lo que uno tiene que desarraigar para que la semilla de la palabra de Dios crezca? Sin duda las malas cosas. Y sin duda las buenas cosas, entre comillas, que compiten con la palabra de Dios. Y para terminar este segmento, dice, pero hay buena tierra. Tierra que recibe la palabra y da fruto 30, 60 o 100%. Entonces, ¿cómo uno demuestra que es buena tierra? Díganmelo ustedes. Por el fruto. No con las palabras, no con los años que uno tenga en el Evangelio, no con lo que sea, sino con el fruto uno demuestra a la postre que es buena tierra. ¿Y qué es el fruto? Un carácter moldeado por el Espíritu Santo. ¿Qué es el fruto según la Biblia? Obras. ¿Qué es el fruto según la Biblia? Almas. Entonces, carácter, el fruto del Espíritu Santo es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es dominio propio, fidelidad o fe. Eso es el fruto en cuanto a lo personal. No quiero que sean sin fruto, dice Pablo a Tito, dice que Dios quiere un pueblo celoso de buenas obras. Y la Biblia dice también que el apóstol Pablo, cuando recolectaba una ofrenda, dice, llevo este fruto. Y también la Biblia dice, saluden a fulano de tal, que son los primeros frutos de Acaya, que era una zona. O sea que el fruto eran personas. Entonces nosotros tenemos que demostrar que somos buena tierra por estas señales que se tienen que evidenciar. Fruto. ¿Amén? Si no podemos dar fruto, entonces tenemos que considerar la posibilidad de alguna de las otras tres posibilidades. O que el diablo nos roba la palabra, o que existe competencia con la palabra de Dios en nuestra vida, o que sufre uno alguna cosa por ser fiel a Cristo y ya se vuelve atrás. Por lo tanto, oro a Dios para que hoy, en esta noche, nuestro corazón sea buena tierra para recibir la palabra de Dios. Y cuando digo que oro a Dios, no estoy haciendo un eufemismo, voy a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, desarraiga toda planta que tú no has plantado en nuestros corazones. Le prohíbo a Satanás que se robe esta palabra. En el nombre de Jesucristo, quita toda piedra, Señor, que pueda obstaculizar que la palabra de Dios que hizo el universo pueda dar fruto abundante en nuestra vida. Padre, que seamos buena tierra, con corazones dispuestos, Señor, a hacer lo que tú nos mandas por medio de tu palabra y que, Señor, podamos experimentar fruto en abundancia del resultado, Señor, de esa palabra. Padre, te lo ruego ahora en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Vamos ahora a abrir la palabra de Dios en Romanos capítulo 12. Menos mal que me acordé donde dejé los lentes. Romanos
capítulo 12 en 2 versiones, si me tienen un poquito de paciencia. Mientras alguien también puede buscar, por favor, 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3 en adelante. Romanos 12. 2 Corintios capítulo 10, versículos 3 en adelante. No me coincidía porque abrí la Biblia y tan apurado que estoy, agarré en Corintios. Acá estoy. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En esta versión, traducción viviente, dice así: por tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Cuando nosotros hablamos de guerra espiritual, generalmente suena en la cabeza carpa de liberación, anacondia, etcétera, etcétera. Algunos que tienen un pasado de ver películas de terror también pueden llegar a pensar en cosas así. No es tan sencillo pensar en guerra espiritual hablándola en términos de circuitos de pensamiento o de patrones de pensamiento. A veces cuando nosotros los pastores tenemos que hacer consejería y hablamos con alguien que dice tengo este problema, tengo este otro, y nosotros tratamos de dilucidar lo que le pasa y tratamos de aconsejarlos basados en la palabra de Dios, es notable que muchas veces, luego de estar hablando con esa persona y al retomar el discurso, vuelve a retomar el mismo discurso como si no hubiera escuchado nada. Lo que pasa es que usted no me entiende, pastor. Yo fui abandonado a los 7 años, pero la palabra de Dios dice que Él vino a sanar tu corazón, y si tu madre te abandona, Dios mismo te va a recoger. Sí, pastor. Amén, pastor. Pero yo fui abandonado a los 7 años. Un circuito de pensamiento como una forma de pensar ya preestablecida que no se rompe, por lo tanto no se rompe la conducta. Hay un principio importante que uno tiene que saber. No son las circunstancias directamente lo que moldean tu vida. No es lo que te pasó lo que moldea tu vida, sino la interpretación y la lectura que le haces. Por eso es tan importante renovarse en la mente con la palabra de Dios, para poder hacer una lectura y una interpretación de acuerdo a la verdad que es la palabra de Dios. Hay veces que esto es tan difícil que Romanos directamente dice: entréguense. Entreguen su cuerpo como un sacrificio. Muy probablemente Romanos haya estado escrito para un público, para lectores, que algunos, una gran cantidad aparentemente eran judíos, que vivían en Roma.
Entonces, cuando se habla de sacrificio, ellos entendían perfectamente de qué se estaba hablando. Era un animal que lo habían matado, que le habían sacado todas las vísceras y los estaba quemando para Dios. Por eso agrega sacrificio vivo. Entonces uno tiene que ofrecerse a Dios totalmente. Uno aprende muchas cosas que uno después tiene que desaprender. Uno recibe una enseñanza de los padres y de la cultura donde uno está inmerso, metido, y uno absorbe como una esponja muchos elementos culturales que algunos son buenos y otros no. Y eso está profundamente arraigado. Yo creo que les comenté que cuando uno busca sinónimos, palabras distintas que significan lo mismo, en un idioma la cantidad de sinónimos que haya sobre algo, y como los sinónimos exactamente no existen, porque siempre hay un rasgo diferente, uno puede decir qué importante es algo para una cultura. A ver si me entienden. Suponete, el gaucho tenía 20 palabras para decir caballo. Pingo, flete, yegua, potrillo, potranca, qué sé yo, cualquier cantidad de palabras para decir caballo. Y tenía 2 palabras para decir mujer. Significa que para el gaucho era más importante el caballo que la mujer. En el idioma gitano dice que hay 200 palabras para decir robar. Nosotros no nos quedamos atrás tampoco, ¿eh? Afanar, chorear, robar, asaltar, ¿cómo es? Salidera, mechera, no sé, cantidad de palabras que los argentinos tenemos para decir robar, defraudar, hurtar. Entonces uno se mete en esa cultura y que tiene que desaprender. ¿Por qué será? Uno lo puede ver más claramente cuando uno está fuera de esa cultura. Por ejemplo, para mí es inconcebible un cristiano que sea racista. Pero que los hay, los hay. Pero ¿y cómo puede ser racista? ¿Cómo puede odiar a otra persona por tener otro color de la piel? Pero está metido en la cultura y el Evangelio no transformó la mente. El Evangelio no transformó todavía, a pesar de tener la Biblia, a pesar de tener reuniones, a pesar de tener seminarios, pero la palabra de Dios no transformó. Porque uno, hermano, se tiene que entregar. Fíjese qué claro que está en esta versión. Entreguen su cuerpo a Dios. Que sean un sacrificio. No dejen, no imiten que las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Quién tiene más de 5 años de creyente? Casi la mayoría. ¿En qué cosas Dios lo ha transformado en los últimos 2 años? Piensa, no le voy a pedir respuesta. ¿En qué Dios lo ha transformado en los últimos 2 años? ¿Ha habido cambios en su vida en los últimos 2 años? Los últimos 2 años. ¿Sí? ¿Para bien o para mal? Bien. Qué bueno. Eso es lo que tiene que pasar. Aunque en esta versión dice la verdadera forma de adorar a Dios es entregándole el cuerpo a Dios, es entregarle la mente, entregarle todo lo que uno es. También en Corintios, acá dice la verdadera, acá dice la forma racional, porque la alabanza en la iglesia es importante. La adoración en la iglesia a través de las canciones
es importante. Dice, cantaré en el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. No estamos diciendo que una cosa es más grande que la otra. Pero vamos a adorar al Señor, vamos a adorarlo con todo nuestro corazón, vamos a bendecirlo, vamos a darle gracias. Pero una vez que terminó la parte de inspiración, totalmente conscientes, vamos a entregarnos a Cristo. Qué interesante que la Reina Valera utilizó el culto racional. Qué interesante que no dice que la mente se queda fuera en la adoración. Y dice que la forma de adorarlo en forma racional es entregarse como un sacrificio vivo. Amén. ¿Quién tenía 2 Corintios 10, 4? ¿Vos? ¿Está ahí? Bueno. Voy leyéndolo en esta versión. 10:3, en realidad habíamos dicho. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, acá dice, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Esto habla del ámbito espiritual de lo que son argumentos, patrones de pensamiento. Acá queda claro que la guerra espiritual es una guerra de patrones de pensamiento. Acá queda claro que la guerra de circuitos de pensamiento es una guerra espiritual y se aplica poder para vencer. ¿Amén? No estamos diciendo que no se predique, no se enseñe ni se contraargumenta. Porque el apóstol Pablo hacía eso todo el tiempo. Públicamente argumentaba, públicamente predicaba, públicamente enseñaba. Y discutía con los judíos. Pero en lo secreto, en el momento de orar, sujetaba que fundamentalmente es la arrogancia que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Lo tenemos en la Reina Valera? Dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Dos palabras acerca de esto. Somos débiles. Por decirlo en otro lenguaje, en otro momento, el mismo apóstol Pablo dice, tenemos estos tesoros, este tesoro en vasos de barro. Watchman Nee lo decía, la definición de cristianismo es un tesoro en vaso de barro. No es el tesoro solo. Ni es el vaso de barro solo. Estamos en la carne, sufrimos cansancio, tenemos angustias y alegrías, pero dice la Biblia, no militamos en ese nivel, no militamos según la carne, militamos ¿cómo? Amén, recibo revelación. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahora, el apóstol Pablo nunca rompió una fortaleza de piedra. Nunca rompió una fortaleza de un fuerte, una ciudad. ¿A qué fortaleza se está refiriendo? Siguiente. Amén. ¿Y acá qué dice? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esas son las fortalezas. Entonces las fortalezas
son argumentos, altivez no es solamente argumento. Si son argumentos en humildad, se puede hablar, conducir y llegar al conocimiento de Dios. Pero cuando el argumento está mezclado con altivez y que se levanta contra el conocimiento de Dios, entonces se trata de una fortaleza que hay que derribar con el poder del Espíritu Santo. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Entonces vamos a orar ahora, antes de ir a la tercera parte, y vamos a decir, ¿realmente usted quiere que Dios le transforme su manera de pensar? Antes que eso, ¿usted reconoce que tiene manera de pensar que es contraria a la palabra de Dios? ¿Reconoce que a pesar de que sabe la Biblia, el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, sigue teniendo una lucha cuerpo a cuerpo con el temor al futuro? A pesar de que Dios ha hecho milagros en su vida, sigue luchando con la falta de fe para que sane su cuerpo o sane su alma. Entonces necesitamos que nuestra mente sea transformada. Amén. Nuestra mente tiene que ser transformada. Porque hay patrones de pensamiento en nuestra mente que no corresponden al reino de Dios. Amén. Antes de orar, también quiero decir no es la Biblia, es una enseñanza de un psicólogo cristiano acerca de la personalidad. A ver, voy a tirarla, a ver si se puede pensar. Conducta por déficit. ¿Qué es la conducta por déficit? La conducta por déficit es cuando alguien, por ejemplo, siente que no es importante delante de los propios ojos y necesita, este es un ejemplo, sí o sí, de la buena opinión de la gente que está a su alrededor. Si la gente a su alrededor no opina bien de él, se siente devastado, porque se siente poco y trata de afirmarse en la opinión de las personas. Por supuesto que a todos nos gusta que opinen bien de nosotros. Pero en muchos casos, muchos siervos de Dios, toda la sociedad se le opuso. El caso de Jeremías, el caso de Elías, el caso de Ezequiel, hasta el mismo Juan que escribió Apocalipsis fue deportado a una isla solitaria. Y de todas maneras permanecieron firmes y fieles a Dios hasta último momento. Amén. Amén. La gracia de Dios que los sostuvo a ellos también nos puede sostener a nosotros. Pero ¿cómo es la cosa entonces? Lo contrario, ¿es ser como un mármol que me resbale toda la opinión de los demás? No. Las necesidades psicológicas de ser valorado y de tener un propósito en la vida, las dos grandes necesidades psicológicas del ser humano, fundamentalmente tienen que estar cubiertas por la persona de Jesucristo. Amén. Uno es importante no porque sea perfecto, sino porque Cristo me ama. Uno es importante porque valí el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por mí. Uno, el instinto de ser aceptado tiene que estar fundamentalmente suplido por ese versículo que dice que somos aceptos en el amado. Amén. Se entiende que la gente no cristiana trate de suplir toda esa necesidad de propósito y de ser valorado de cualquier manera posible, porque es una necesidad como de tomar agua o de comer, la necesidad emocional, llamémosle. Pero los cristianos tenemos dónde suplirla, en Cristo.
necesidad emocional. La persona amada por Dios tiene que tener suplida esa necesidad hasta la última consecuencia. ¿O no? Y la necesidad de propósito. ¿No tenemos un propósito eterno en esta tierra? Alguien podría decir, sí, soy albañil. Digo albañil porque creo que no hay nadie albañil acá. Soy albañil, toda la vida hice 25 casas en toda mi vida y ahora me estoy muriendo. Una vida que lo único que sirvió fue hacer casas. Y si bien es importante vivir de nuestro trabajo, porque suplimos las necesidades nuestras y la de los nuestros, el cristiano tiene un propósito eterno. El cristiano puede ganar almas, puede ayudar a otros, puede orar por la necesidad de otro y ser sanado, puede en el nombre de Jesús liberar a una persona de tormentos mentales, porque tenemos autoridad en el nombre de Jesucristo. Podemos también hacer discípulos, como decía el pastor, formarnos y formar, liberar a la gente de patrones de pensamiento que los llevan a la condenación, que los llevan al temor, que los llevan al orgullo, y mediante la palabra de Dios liberar a las personas. Entonces el cristiano no puede tener una conducta por déficit. La conducta por déficit hace, por ejemplo, que una persona jamás reconozca sus errores. ¿Por qué? Porque se siente tan pobre interiormente que darse cara a cara con que se equivocó no puede tolerar su sufrimiento. Pero la persona amada por Cristo puede reconocer su error, porque nunca pierde la confianza de que Jesucristo lo ama. ¿Amén? Puede decir, me equivoqué, y no pasa nada. Es como el Salmo, hay el Salmo 32 que David dijo, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, se convirtió mi verdor en sequedades de verano, hasta que ya no di más y pase lo que pase, voy a confesar mi pecado. Hasta que confesé mis transgresiones a Jehová. O sea que las transgresiones las tenía en su corazón, pero no se animaba a confesarlas. Y pareciera como un dejo de sorpresa cuando dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. O sea, no pasó nada. Es más, pasó algo bueno. Perdonaste la maldad de mi pecado. Y para agregar una promesa del Nuevo Testamento, me limpiaste de toda la maldad. Ahora, puede pasar que venga una persona y tenga metido en su mente y en su corazón, por ejemplo, que si no tiene mucho dinero, no va a ser feliz. ¿No es cierto? Entonces no se siente feliz porque no tiene mucho dinero. Entonces viene acá a la iglesia y en la exposición de la palabra de Dios uno le dice, porque el que ama más al dinero que a Dios está menospreciando a Dios, porque nadie puede servir a dos señores. Entonces la persona escucha, recibe la palabra y se siente mal en ese momento porque ama mucho el dinero, poniendo ejemplos. Se siente mal, hasta capaz que llora, pero al no cambiar su fundamento de la felicidad, llega a la vereda y el lunes vuelve a estar pendiente del dinero. Porque la condenación no es transformar la mente. Uno tiene que cambiar el pensamiento y decir, no soy importante por el poco o mucho dinero que tenga. Soy rico porque Él me ama. Soy rico en Él porque tengo todas las riquezas de Cristo. Amén. Y puede que uno tenga mucho o poco dinero, pero no es el fundamento. El fundamento debe ser Cristo. Entonces uno tiene que limpiar de toda
lo que uno tiene bajo la superficie y pensar, ¿es esto lo que yo estoy confiando para que yo sea feliz? Yo veo la verdad, ¿no? Hay gente fanática de clubes de fútbol. No acá en esta iglesia. ¿Y qué hay? Y realmente, si pierde su equipo favorito, entra casi en depresión. Y es un fundamento equivocado. La verdad que sí. Cristo es el que nos hace feliz. Cristo es el que nos da paz. Pero ¿se dan cuenta los patrones de pensamiento? Una conducta por déficit. A veces que uno tiene una percepción distinta de lo que tiene que ser. La iglesia de la Odisea dice, tú dices que eres rico y que has enriquecido y no tienes ninguna necesidad de nada. Pero no te das cuenta que sos pobre, que estás desnudo y estás ciego. Evidentemente que la iglesia de la Odisea, que para ser iglesia tenían que ser creyentes, tenían una percepción errada de sí mismos. Ahora, ¿Dios no quería que la iglesia de la Odisea sea rica? Sí. Porque la Biblia dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. Y de mí compres lino fino para que no estés desnuda. En el contexto de Apocalipsis, el vestido son las buenas obras. Y compres colirio para que veas. ¿Dónde está siempre la solución? Ir a Cristo. No hay ningún sistema, no hay ningún otro secreto que ir a Cristo para cubrir nuestra desnudez, para ser ricos según Dios y para tener la visión 2020 espiritualmente hablando. ¿Amén? Vamos a hacer una oración. No se ponga de pie ni nada porque el mensaje sigue. Padre, en el nombre de Jesús, quiero que tu Espíritu Santo esté obrando en cada una de nuestras mentes y nuestros corazones. Ahora, Dios del cielo, te ruego que hagas una obra nueva en nuestra mente y que cambie nuestros patrones de pensamiento, que cambie nuestros circuitos de pensamiento. Señor, y llevamos ahora cautivo todo pensamiento que nos induce a la desobediencia, a toda altivez, todo aquello que se levanta contra el conocimiento de Dios, confrontamos esos pensamientos y los llevamos cautivos a los pies de Jesucristo. Ahora yo lo voy a invitar a aplicar Romanos 12. Entregarse completamente a Él. Yo voy a ayudarlo con una oración que usted tiene que repetir. Pero yo quiero alertarlo acerca de algo. No sirve para nada que usted repita una oración si no está dispuesto realmente a entregarse a Jesucristo. Yo no quiero que haga esa oración si no está dispuesto de corazón a entregarse su mente, su cuerpo, su corazón, su alma completamente a Cristo. No la haga, por favor, porque se va a engañar a usted mismo. Pero si usted realmente se quiere entregar, porque nota que sus pensamientos tienen que ser transformados, hágalo, por favor. Señor Jesús, entrego mi cuerpo como una ofrenda, como un sacrificio vivo delante de ti. Esta es mi adoración ahora. Te entrego mi vida, Señor, tal cual está, con mis errores, con mis luchas, con mis dudas, con mis enfermedades.
Señor, con mis incertidumbres, con mis confusiones, te la entrego, Señor. Te entrego mi mente, te entrego mi corazón. Señor, moldea mi mente conforme a tu palabra. Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús. Señor, los circuitos de pensamiento, los patrones de pensamiento que no son tuyos, quítalos, transfórmalos en el nombre de Jesús. Señor, si pongo mi confianza en algo que no sos vos para ser feliz, quítalo, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, quiero que seas mi confianza total y absoluta. Amén. Última cosa. ¿Cómo ando con el tiempo? Ya me pasé bastante, ¿no? Última cosa. Dios desea bendecirnos. Vamos. Que sea por hipocresía, tiene que decir amén. La Biblia dice que en el libro de Números, si no me equivoco, el capítulo 22, dice, y bendecirás de esta manera al pueblo. Era una bendición sacerdotal. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre vos y que te dé, que haga alzar su rostro de vos. ¿Te falta algo? Que tenga de ti misericordia y que te dé la paz. Amén. Si Dios instruyó a sus sacerdotes a que bendigan al pueblo. Si David decía en el Salmo 109, creo, dice, aunque ellos maldigan, bendíceme tú. Si Balaam, que fue alguien contratado por un rey enemigo de Israel, y le pagaba la mitad del oro del reino para que lo maldiga, y al final Balaam, que no era un brujo, sino un siervo de Dios contaminado, dedicado a maldecir, Maldiciones Ministries, dice, no puedo maldecir lo que Dios ha bendecido. He recibido orden de bendecir. Primera enseñanza, no le tenga miedo a las maldiciones. No le tenga miedo a que encontró un círculo de sal, una lechuza muerta, un sapo cocido la boca, y esto no se me ocurren a mí, cosas que existen. No le tenga miedo. Si Dios bendice, nadie puede maldecir. Y para reforzar este concepto, la Biblia dice que Cristo se hizo maldición por nosotros en la cruz, para que nosotros seamos libres de toda maldición. Queda bien claro que uno es bendecido, pero yo quiero decir algo. Esta teología de postura, soy bendecido, y realmente uno no experimentar la total bendición. Puede pasar con la nuevo testamentaria iglesia de la Odisea. Yo soy rico, tenía confesión positiva. Yo soy rico, no tengo ninguna necesidad, pero la opinión de Cristo era otra bastante diferente. ¿No? Yo noto que en la Biblia hay ejemplos de gente que no se conformó con menos que vivir en la plenitud de la bendición de Dios. Jacob la peleó a la bendición y dice, Dios mismo le decía, déjame. Y Jacob decía, no te dejaré hasta que no me bendigas. La mayoría de nosotros, si Dios te dice, déjame, y bueno, Dios no me quiere. Dios es. Pero Él dice, no te voy a dejar hasta que no me bendigas. Uno piensa que con ese tipo de actitudes valora o desprecia la bendición de Dios. Jacob tenía muchos defectos, pero uno no. No despreciaba la bendición de Dios.
Jabes es el otro ejemplo. Jabes, según dice la Biblia, su nombre derivaba de un vocablo que decía, con dolor lo di a luz. No sé por qué la madre le puso ese nombre. Vení, el que me hiciste doler. No sé si tuvo un parto difícil. No sé si fue abandonada cuando él dio a luz, pero lo marcó con un nombre que no fue Buenaventura González. Pero él ni siquiera se resignó a esa profecía. Solamente el que produce dolor. Y evidentemente sintió que la bendición de Dios no estaba sobre él. Entonces se atrevió a hacer una oración. Señor, bendíceme. Es notable cuando alguien está bajo la bendición de Dios. Isaac sembró y estaba bajo la bendición de Dios y a nadie le dio nada, pero a él le dio. Tenemos ejemplos contemporáneos en Almolonga. Almolonga es un pequeño pueblo de Guatemala que le dijo sí a la visitación del Espíritu Santo y cosechaban unas zanahorias como el brazo de Schwarzenegger y al lado había un pueblo que no se había arrepentido y tenía las zanahorias como, no sé, flaquitas. Entonces hay una diferencia cuando hay bendición que cuando no la hay. Los adolescentes se ríen, están pensando en alguien que tiene los brazos flaquitos. Dios quiere bendecirnos, hermanos. Ahora, ¿usted valora esa bendición? ¿La valora? ¿Está dispuesto a clamar y orar por esa bendición? ¿Está dispuesto a clamar por esa bendición? Hay 2 o 3 cosas que le tengo que decir antes. Hace como 20, y ya casi son más de 20 y pico siempre los años, pero antes de irnos a Necochea, me acuerdo, estábamos en la Astral, enfrente, siempre me desoriento, y habíamos terminado la reunión, y vino un hombre alto, que temblaba como una hoja, a pedirme que ore por él. Vi que estaba acompañado por la esposa, y me pidió que ore por él porque tenía un temblequeo, un problema que los médicos le decían que no tenía solución. Yo no estaba completamente seguro de orar por él. Y el versículo que me sonaba adentro fue: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para ser sanados. Entonces, entendiendo que eso era del Espíritu Santo, tuve también la guía del Espíritu para decirle por favor a la esposa que nos deje solos. Entonces yo le dije, mire, hay un versículo del libro de Santiago que dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y el tipo me miraba. ¿Usted tiene algo que está haciendo mal, que no puede dejar, que quizás usted quiera confesar y yo oraría después para que sea sanado? Y él me dice: yo hace 4 años que voy a la iglesia y hace 3 años que soy bautizado. Digo, discúlpeme, no es lo que le pregunté. Lo que yo le pregunto es su estado actual delante de Dios. Me dice: no. Dice: vivo con mi esposa, trabajo, pongo el diezmo, me congrego siempre, pero quizás haya algo, yo insistía, me he puesto pesado. Entonces me dice al final: bueno, sí tengo una cosita, le soy fiel a mi esposa. Entonces yo todavía suave le digo: bueno, quizás usted está atado emocionalmente a una relación que cuesta cortar, pero anímese a cortarla porque es el pecado y el pecado no le va a traer ninguna bendición. No, pero no tengo ninguna novia, me dice. No, a mí me gusta ir a los cabarets.
Y yo no salía de mi asombro. Difícilmente alguien que tenga esa actitud, ¿cómo terminó la historia? Porque ustedes quieren saber cómo terminó la historia. Del todo no sé ni yo mismo cómo terminó la historia, pero traté de convencerlo que lo que estaba haciendo era pecado. Me decía, es lo único que tengo. Dice, no tomo, no fumo, no me drogo, trabajo. Es cada tanto una salida de cabaret. Y me costó convencerlo, y para quedarme tranquilo, yo en realidad casi lo obligué a hacer una oración de renuncia. No estoy seguro que lo haya hecho muy de corazón, no lo volví a ver nunca más. Pero ustedes entienden lo que yo estoy diciendo. Dios nos quiere bendecir, pero difícilmente Dios vaya a ser burlado, porque Dios es el que creó nuestra inteligencia, de modo que Él no es ningún tonto. Dios no va a ser burlado de que nosotros le arrebatemos alguna bendición si mantenemos alguna actitud de pecado no confesado. No estamos diciendo que seamos perfectos. La Biblia dice que no hay hombre que no peque, y mujer tampoco. Pero si usted mantiene algo en secreto y no renuncia a eso, bueno, es un estorbo para que usted reciba la bendición que quiere darle Dios. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? Pero también puede ser un tropiezo que usted no espere recibir nada. Que usted quiera arreglársela solo. Y tenga un patrón de pensamiento que a la iglesia uno viene a cumplir, o que le estoy haciendo un favor al pastor, o le estoy haciendo un favor a Dios, o que soy tan bueno que hasta voy a la iglesia. Piensa que, bueno, en un mes falté una vez sola. No me pidan todo. Pensando que le está haciendo un favor a Dios. Y que piensa que acá es marcar tarjeta, pero las cosas en la vida diaria van a seguir siempre igual. Que sus hijos van a seguir siendo rebeldes, que la enfermedad que tiene va a seguir igual, que las personas que están a su alrededor nunca se van a convertir, porque bueno, todas no se pueden. Y empezamos a hacer de esto una religión hueca y vacía. Pero si usted espera recibir algo de Dios, usted cree que Dios lo puede bendecir, y si usted quiere contar con el favor de Dios, la Biblia nos enseña que quien lo obtuvo lo valoró, lo pidió y no se resignó a vivir sin la bendición de Dios.